Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a enseñar el uso de variables en Facilino. Mirad, las variables son muy importantes en general para cualquier programa que vayáis a realizar, ya que os van a permitir almacenar determinado tipo de información dentro de lo que es la variable, ¿vale? Es como una especie de zona de memoria en la que vamos a asignar un valor a esa zona de memoria y ese valor lo vamos a poder utilizar posteriormente en otra parte de nuestro programa, ¿vale? Entonces, mirad, en Facilino tenemos las variables dentro de lo que sería la categoría variables y tenemos diferentes tipos de variables. Por un lado tenemos lo que sería la lectura de una variable o la obtención del valor de una variable, que tenemos esta instrucción de aquí que tiene el conector de salida, o aquí en este caso sería lo que sería establecer el valor de una variable, ¿vale? Ahora por defecto os aparece vacío, es decir, no hay ninguna variable creada en el espacio de trabajo de Facilino, de forma que aquí en estos desplegables no aparece nada, ¿vale? Pero conforme declaremos nuestras variables, aquí aparecerá el nombre de la primera variable que hemos declarado en nuestro programa, ¿vale? Después, simplemente indicaros que existen principalmente dos tipos de variables en Arduino, que es la variable local y la variable global, ¿vale? Las variables locales se utilizan con este tipo de instrucción, ¿vale? Tanto esta como esta, ¿vale? La diferencia entre una y otra es que esta por defecto siempre es una variable tipo entero, mientras que en esta, ¿vale? Que es una de las más utilizadas, es uno de los tipos más utilizados, ¿vale? De forma que esta de aquí es una variable del tipo que podemos nosotros especificar, ¿vale? Hay una lista de tipos de variables que podemos nosotros especificar, desde cadenas de texto, enteros largos, o variables de tipo bytes, binarias o decimales, ¿vale? Entonces, aquí en el campo que aparece vacío es donde tenemos que poner el nombre de la variable, ¿vale? Y ese nombre debería ser único. Después tenemos instrucciones para lo que serían variables globales, ¿vale? Que la diferencia principal con respecto a las variables locales es que las variables locales solo tienen sentido utilizarse dentro del ámbito donde han sido creadas, ¿vale? Y las variables globales se pueden utilizar en cualquier otra parte del programa, ¿vale? Porque siempre se crean al principio, fuera incluso de lo que serían las funciones de setup y loop, ¿vale? Al principio de todo existe una zona en el código en el que tiene que ver con la declaración de variables globales, ¿vale? Entonces, estas variables son accesibles en todas partes del programa, ¿vale? Entonces, es importante que entendáis la diferencia entre lo que es la variable local y global, porque en determinados momentos creéis que a lo mejor estáis asignando un valor a una determinada variable que es local y la estáis queriendo utilizar posteriormente en otra zona en la que esa variable no tiene sentido ser utilizada, ¿vale? Esto Facilino como tal no lo detecta, pero tenéis que ser vosotros conscientes de que, por ejemplo, si nosotros declaramos una variable aquí local, vamos a llamarle var, esta variable de aquí, nosotros, aunque podamos agregarla aquí, ¿vale? Al ser local, nosotros aunque podamos agregarla no es correcto, ¿vale? Desde un punto de vista de programación, ya que la variable ha sido declarada aquí, en esta zona de aquí, en esta sección que es el setup, ¿vale? Esto vale tanto para funciones como para lo que serían las instrucciones de setup y de loop, ¿vale? Y entonces, en general, cualquier sección que vais a tener aquí dentro un conjunto de instrucciones, cuando declaréis la variable, solo debería tener efecto dentro de su contexto, ¿vale? Que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces, esta variable de aquí no sería correcta, lo correcto sería declararla, en este caso, como variable global, ¿vale? Entonces, ahora sí podríamos, ¿vale? Utilizar, pues por ejemplo, asignar el valor 0 por defecto y utilizar esta variable dentro de lo que sería el bucle, ¿vale? Esto también vale para el uso de funciones, ¿vale? Recordad que aquí yo en la función puedo utilizar determinadas variables y puedo declarar una variable que esta es local, ¿vale? Esta variable yo le llamo x y es una variable local a esta función. Entonces, ni esta parte de código ni esta parte de código son capaces de acceder al valor de x, ¿vale? Generaría un error en la compilación del código, ¿vale? Bien, bueno, una vez introducido esto, vamos a acabar de explicaros simplemente el último tipo de variables que realmente existen, ¿vale? Que son el uso de variables compartidas, ¿vale? De forma que la variable compartida lo que hace es que puede utilizarse particularmente para el caso de lo que serían interrupciones en este caso, ¿vale? De forma que en memoria Arduino sabe que mediante una palabra clave específica, que esa variable tiene un tratamiento especial para que cuando sea utilizada tanto en las interrupciones como en el flujo del programa normal, habitual, no genere un problema de memoria a la hora de poder escribir o leer ese valor, ¿vale? Entonces es una variable
que debéis utilizar siempre y cuando estéis tratando de modificar valores en lo que serían interrupciones, ¿vale? Pero esto sería algo, vamos a decirlo así, avanzado, ¿vale? No es habitual utilizar este tipo de variables. Bien, vamos a abrir un ejemplo que considero que puede ser interesante discutir, ¿vale? Al respecto de lo que sería el uso de variables, tanto sean locales, globales y de un tipo u otro, ¿vale? Mirad, este es en realidad es un ejemplo simplemente, pues bueno, que no tiene ningún propósito, nada más que veáis cómo funciona, ¿vale? Mirad, yo aquí, por ejemplo, he declarado una variable local, ¿vale? Que le he llamado local-int y le he puesto el valor 0 y muestro el valor de esa variable local, ¿vale? Esa variable local, aquí dentro de esta función, no tiene ningún sentido utilizarla, recordad por lo que he comentado anteriormente, ¿vale? Aquí, sin embargo, he declarado otra variable local que también le he puesto el mismo nombre y le he puesto el valor 10, y entonces aquí muestro el valor de esta variable local. Fijaos que yo aquí estoy mostrando este valor y entonces esta variable aquí vale 0, mientras que aquí esta variable vale 10, ¿vale? Sin embargo, el nombre de la variable es el mismo, no hay problema, ¿vale? Son locales. Entonces, después tenemos también, por ejemplo, aquí una variable local que es del tipo string, ¿vale? Es una cadena de texto que le he puesto hello world, ¿vale? Que es una expresión muy típica en el entorno de programación. Y lo que hago es que, bueno, pues simplemente aquí la estoy mostrando, ¿vale? Estoy mostrando esa cadena de texto. Después declaro una variable global, ¿vale? En este caso que le he llamado global int y le he puesto el valor 2, ¿vale? Ahora sí, esta variable que la he declarado en el setup de mi código de Arduino, la puedo utilizar aquí dentro de esta función, de forma que la puedo aumentar el valor que tiene 2 más el valor de la variable local, en este caso que sería 10, le puedo aumentar ese valor y volver a asignarlo a lo que sería la variable global int, ¿vale? Entonces eso se queda guardado en memoria en este punto de código, ¿vale? De forma que cuando hagamos la llamada, ¿vale? Aquí global int valía 2, después de salir aquí de esta instrucción global int valdrá en principio 12 y podríamos seguir utilizándola, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya simplemente para finalizar aquí en este ejemplo, lo que tenemos es una variable de tipo texto, igual, también global, en la que hemos puesto una cadena que le hemos puesto hello, y en esta variable de tipo texto lo que hacemos es que cogemos su valor, es decir, leemos el valor hello, y le agregamos la palabra world y ponemos again, ¿vale? Para decir otra vez, para indicar de alguna forma que esta variable de aquí es diferente de esta variable local de aquí, ¿vale? Y todo esto lo vamos a mostrar luego en consola, ¿vale? Bueno, vamos a cargar este ejemplo que a priori parece un poco complicado, pero creo que combina en un mínimo conjunto de instrucciones el uso de lo que serían variables locales y globales, ¿vale? Y os ayudará a entender también el tipo de variables que estáis manejando, ¿vale? Bien, vamos a cargarlo y vais a ver que en principio funciona un poco como hemos explicado. Funciona como hemos explicado, ¿vale? Y veréis que, bueno, pues que el uso de variables locales y globales no tiene por qué coincidir concretamente, o sea, perdón, que el uso de variables locales, el nombre, a pesar de ser el mismo, son dos variables diferentes y no genera ningún problema, ¿vale? Bien, vamos a resetear el Arduino. Y aquí nos dice, lo primer mensaje que nos mostraba era la variable local, que esta es la que teníamos definida en el setup de Arduino. Después nos muestra la cadena hello, que también la teníamos definida como una variable local en el setup de Arduino. Y luego esto ya aquí son las variables globales que nos están mostrando que se habían definido o declarado en el setup, pero se había asignado, perdón, esta de aquí es una variable local que se había declarado dentro de la función, y esta de aquí es una variable que se había definido dentro de lo que sería el setup de Arduino, pero que había sido modificado después en la función y que luego hemos vuelto al setup de Arduino y hemos mostrado el resultado de esa variable. Bueno, pues esperamos que con este ejemplo, ¿vale?, os haya quedado más o menos claro las diferencias entre lo que sería el uso de variables locales y globales y también el uso de diferentes tipos de variables. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.